¿Cómo están amigos del Club Cuántico? Bienvenidos a un nuevo programa. Ya pasaron 15 días desde nuestra última emisión y estamos de vuelta. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, buenas noches amigos, dispuestos a hablar nuevamente de ciencia y tecnología. Y hoy vamos a continuar un poco en la línea de la conversación que tuvimos hace 2 programas atrás, donde hablamos de los aceleradores de partículas. Y hoy vamos a hablar sobre los detectores de partículas. Por supuesto, si ustedes quieren visitar nuevamente el programa anterior, lo pueden hacer a través de nuestra página en YouTube. El Club Cuántico es nuestro canal, o también pueden hacerlo a través de Goyer, donde van a encontrar el audio. También nuestro canal se llama El Club Cuántico. Marco, empecemos con un poco de contexto. ¿Qué es la física de partículas? ¿Cuáles son sus grandes preguntas? La física de partículas, las grandes preguntas que tiene y el tema que tiene relacionado es el estudio de los bloques fundamentales que forman la materia. Porque uno debería hacerse la pregunta, bueno, ¿para qué tuvieron un programa previo en donde hablaban cómo se aumentaba la velocidad de la partícula, se las hacía chocar? Bueno, esto tiene un propósito. Y el propósito es precisamente el que yo te acabo de mencionar, estudiar la estructura y las bases que configuran o que componen la materia. Para esto las preguntas más importantes que se han planteado incluso en el último tiempo tienen que ver con la generación de las partículas actuales tal cual las conocemos. Sabemos, o por lo menos las teorías más aceptadas, que es la del Big Bang, con la expansión inicial del universo, supuso una baja de temperatura inmediatamente después de los momentos primigenios, y eso significó ruptura de simetrías y la aparición de las partículas tal cual hoy día las conocemos. Porque supuestamente todas las interacciones que hoy día no son conocidas, por ejemplo la electromagnética, las interacciones débiles, las interacciones fuertes que tienen que ver con los núcleos atómicos, estaban todas asimiladas en una misma fuerza. Las transiciones de fase, después de la disminución de la temperatura, produce que esas fuerzas se desacoplen. Y desde ese momento, paulatinamente, empiezan a aparecer en el universo, que es prácticamente nuestro universo actual, las partículas elementales, que son los bloques de materia con los cuales está construido el resto de la materia. Entonces, el objeto principal, o uno de los objetos principales de estos aceleradores de partículas es tratar de emular las condiciones inmediatamente posteriores del Big Bang para tratar de ver cómo se produjeron estas partículas y cuáles son los mecanismos que hacen, por ejemplo, que hayan adquirido masa, que todas las partículas tengan distinta masa, etc. Esas son las grandes preguntas. Y cómo se producen además estos cambios de estas rupturas de simetría. Esto es en general lo que busca la física de partículas. Ahora existe un modelo, que es el modelo estándar de partículas, que ha sido una de las teorías físicas más exitosas, matemáticamente y experimentalmente, porque prácticamente todas las partículas que han sido predichas por el modelo han sido descubiertas. La última partícula que faltaba era el bosón de Higgs, que se descubre el año 2012. Si no es el Higgs que predice la teoría, por lo menos está muy cerca de serlo. O sea, pueden ser clases de Higgs, etc. Esa es una cuestión que está por determinar. Y cada vez, a medida que va pasando el tiempo, se han replicado los experimentos y existe mayor seguridad respecto de los resultados. Es decir, con este descubrimiento, de hecho, se cierra una etapa. O sea, hasta aquí llega la teoría estándar y de aquí para adelante hay que construir una nueva física de partículas. O sea, estamos en el borde del conocimiento actual y estamos a un paso de encontrar nuevas cosas. Para eso se crearon estos grandes aceleradores de partículas. Para buscar nuevas formas de entender para buscar nuevas formas de entender el mundo, efectivamente. Y bueno, hace 2 programas hablábamos sobre los aceleradores de partículas. Hoy toquemos un poco los detectores de partículas. ¿Qué son los detectores? Antes de hablar de los detectores, recordemos un poquito respecto a los aceleradores. El gran colisionador, recordemos que pasaba por varias etapas de aceleración de las partículas, una de las cuales en donde ya las partículas no pueden seguir acelerándose, sino que porque empiezan a jugar efectos relativistas, y por lo tanto la energía que les va agregando ya no se transforma en velocidad o en aceleración, sino que se transforma en aumento de la masa de los objetos.
Y una vez que esto se lograba, recordemos que se dividían los haces de protones, en este caso, que eran partículas cargadas, y se hacían girar en un gran circuito circular, que es el gran acelerador de hadrones, que tiene una longitud de 27 kilómetros, y en algún momento se les hace chocar. Cada uno de estos haces de partículas llega a energías cercanas a los 7 teraelectronvolts, eso significa 7000 gigaelectronvolts, y al chocar producen una energía equivalente a 14 teraelectronvolts, o sea 14.000 gigaelectronvolts. Significa que son energías muy grandes. En el momento en que estas partículas chocan, tú sabes que los protones son hadrones. Los hadrones son partículas que están sometidas a las, o están afectas a las interacciones fuertes, que son las nucleares. Además, su clasificación, las clases de hadrones tienen que ver con los quarks, que son además partículas que están confinadas dentro de los protones o de estas partículas de algún tipo. Estas no viven afuera. Entonces la idea es que cuando choquen estos dos haces, todas las fuerzas se liberan y tú eventualmente puedes ver entre comillas, ¿no es cierto?, las componentes de estas partículas nucleares, ya sea los quarks o las partículas bosónicas, que dan cuenta de las interacciones fuertes internas de estas estructuras. Entonces, ese es el objeto final. Ahora la pregunta es cómo mides eso una vez que se produce la colisión y cómo lo detectas. Y lo que tenemos que ver ahora es precisamente eso, cuáles son los mecanismos y cuáles son los instrumentos, y lo voy a dar a través de un ejemplo que te permiten visualizar el fenómeno. ¿Qué son los detectores de partículas? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos tipos hay? Bueno, hay muchos tipos de detectores de partículas y no me atrevería a tratar de recordarlos todos ahora, pero funcionan con distintos mecanismos. Voy a hablar de uno específico que es como el niño símbolo de los detectores de partículas, que se usó durante mucho tiempo y todavía se usa, y se asocia un poquito a los dibujos y a las colisiones que uno ve en internet o en películas, en estas especies de trayectorias que se ven y uno se imagina que son las partículas. En estricto rigor no son partículas como ustedes van a ver ahora, y lo voy a graficar en este tipo de detectores, que es la denominada cámara de burbujas. Esto fue inventado hace mucho tiempo, después fue perfeccionado, pero el principio sigue siendo más o menos el mismo. Y consiste en lo siguiente: tú tienes una cámara que está rellena con un líquido, típicamente hidrógeno o una mezcla de hidrógeno con neón. Es hidrógeno. Hidrógeno significa en el fondo que son protones, porque el hidrógeno no es otra cosa más que un protón con un electrón que está puesto en alguna órbita en torno al protón. Cuando sacas el electrón, el hidrógeno está ionizado. Recordemos del programa anterior, ¿no es cierto?, que retirar electrones de un átomo significa ionizar el átomo. Los átomos que están totalmente ionizados son aquellos en donde tú retiraste todos los electrones. Bueno, en este caso tú tienes este líquido que está encerrado en una cámara a una temperatura muy alta para el líquido, que está muy cercana a la temperatura crítica de ebullición del líquido. Entonces, lo que hace es hacer ingresar un haz de partículas cargadas, que pueden ser positivas en este caso, para los efectos que se quiere obtener. Cuando ingresan las partículas cargadas, o donde está retenido el hidrógeno, lo que sucede es que pierden energía y esta energía es absorbida por los electrones que están en los átomos, y los átomos se ionizan, es decir, estos electrones abandonan las órbitas atómicas y lo que tienes ahora es un conjunto de partículas que tienen menor energía que aquella con la que ingresaron, que eran este haz de partículas, y tienes electrones que salieron de sus órbitas y están fuera de los átomos, y tienes átomos ionizados. Entonces, si tú eres capaz de detectar estas pérdidas de energía o estas emisiones de energía y medirla de alguna manera, lo que tú tienes es un detector de partículas. Ahora, ¿cómo funciona esto? La idea es bastante simple, aunque los mecanismos son muy complicados. Yo los voy a explicar de la manera más fácil posible.
el problema se radica en lo siguiente. Al perder energía las partículas que están entrando y al salir los electrones, se produce un aumento de la temperatura dentro del recipiente en donde está el hidrógeno. Con leves cambios en la presión, tú logras que siga aumentando la temperatura y por lo tanto el hidrógeno llega a un punto de ebullición. Cuando llega a ese punto de ebullición comienzan a producirse burbujas muy pequeñitas. La gracia de estas burbujas es que acompañan en su trayectoria a la partícula que ingresó. De tal manera que cuando las burbujas llegan después de algunos milisegundos a un tamaño de cerca de 1 milímetro, hay dispositivos ópticos colocados dentro de la cámara en distintos ángulos que toman fotografías a través de flash de las burbujas. Estas burbujas van acompañando la trayectoria de la partícula y por lo tanto lo que se ve es una traza, que es el dibujito que uno mira en las fotografías o en internet, como te dije, o en la televisión o en las películas. Y finalmente es similar a lo que pasa cuando pasa un avión de estos a propulsión. Tú no ves el avión si está a mucha altura, pero ves el rastro que va dejando, ¿no es cierto?, del material que va saliendo, y sabes que por ahí pasó un avión. O sea, podría ser otra cosa, pero eventualmente tú ya aprendes a reconocerlo. El principio es exactamente el mismo. Entonces, lo que ves tú en realidad en estas fotos son las trazas de las burbujas. Es decir, es el efecto que sobre el medio produce el fenómeno, ¿no es cierto?, de transferencia de energía, pero que además acompaña a la trayectoria de la partícula. Ahora, hay diferentes tipos de... Bueno, uno espera que esto lo pueda hacer antes de que los electrones y los átomos se recombinen, porque eventualmente los electrones que están libres en algún momento van a volver a ser atrapados por los núcleos que están libres ahora. Así que si uno logra tomar esas fotografías antes, tiene datos importantes respecto de varias cosas. Tiene datos importantes respecto de la energía de las partículas y tiene datos importantes respecto del momento de las partículas, cuestión que es en física absolutamente imprescindible para conocer el comportamiento del objeto. ¿Eso es como la ubicación? No es la ubicación, es la energía y el momento de la partícula. Eso es lo que a ti te interesa. Pero estas trayectorias de las burbujas te sirven para determinar, a través de ecuaciones muy complicadas y de programas muy complicados, te sirven para establecer precisamente cuál es el momento y la energía de la partícula. Acuérdate que estas son partículas que están trabajando en un régimen cuántico, por lo tanto si uno conoce ciertas características, deja de conocer otras. Y vuelvo a insistir, lo que uno ve son las trayectorias de las burbujas, no la trayectoria de la partícula en sí, que es bastante más pequeña que la burbuja. Son partículas del orden de 10 elevado a menos 16, o sea, estamos hablando de cosas muy chicas. Las burbujas tienen 1 milímetro. Además, muchas de estas partículas que entraron no tocan a los núcleos atómicos, pero otras chocan contra los núcleos atómicos, y al chocar contra los núcleos atómicos producen otras partículas, por decaimiento o por otro tipo de fenómenos físicos, y eso también es algo que interesa estudiar. Muchas de las partículas que entran o que son producto además decaen en otras partículas diferentes. Entonces te voy a dar dos ejemplos. Las partículas que son neutras, es decir, que no tienen carga eléctrica, tienden a decaer, y que son inestables, tienden a decaer en dos partículas cargadas con distintos signos, en una cargada positivamente y una cargada negativamente. Y si uno mira la traza de las burbujas, esto se ve reflejado en una letra B corta, que indica la trayectoria de las dos partículas, y cuyo origen, ¿no es cierto?, tiene un ángulo muy agudo. Entonces, si tú lo miras, ya sabes que ahí entró una partícula, ¿no es cierto?, que es seguramente neutra y que se dividió en dos partículas con distinta carga. Ese es un ejemplo. Después, una partícula cargada que entra tiende a descomponerse en una partícula con la misma carga, pero con distinto momento y con distinta energía, más baja, y en una o varias partículas neutras. Entonces, ¿cómo sabe uno que hay partículas neutras? Porque la partícula cargada, por conservación de la energía, tiene menor momentum que la partícula que ingresó,
Entonces la única alternativa para que se compense la energía en el sistema es que las partículas que no se ven sean partículas neutras. ¿Por qué las partículas neutras no se ven? Porque no tienen carga y por lo tanto no hay transferencia de energía con los electrones ni nada. Uno deduce su existencia solamente de este principio de conservación de la energía. Eso es un fenómeno muy interesante. ¿Cómo sabe uno que hay partículas neutras? Precisamente por eso. Si viene un haz de partículas cargadas, entra al sistema, colisionan y después las energías que uno mide, o los momentos que uno mide son menores que las energías de las partículas que incidieron en el sistema, entonces uno sabe que el resto de energía que falta tiene que atribuirse a partículas con carga neutra, ¿no? Ese es el asunto. Y en este caso, la descomposición, cuando uno mira en una partícula cargada más partículas neutras, uno sabe que esto pasó porque hay una torsión en la figura. Aparecen en estos gráficos o en estas fotos además espirales. Las espirales tienen que ver con electrones. Las espirales son electrones. De estos mismos electrones que fueron arrancados de sus órbitas se comportan de esta manera por pérdida de energía que se produce por el hecho de que los electrones son partículas elementales muy livianas que interactúan rápidamente con otras partículas cargadas que les hacen perder energía, por ejemplo, con los mismos núcleos atómicos que habían perdido electrones. Marco, recién nos hablabas un poco sobre la energía y el momento de la partícula. ¿A qué te referías con el momento? Sí, hay leyes de la física, las leyes de conservación de la energía y del momento, o momentum, como suele llamársele. Si una partícula no está sometida a grandes interacciones y está libre, por ejemplo, la energía es su energía cinética. Y eso es cuantizable. O sea, cuando uno habla en física o en matemáticas de energía y de momentum, está hablando de guarismo. Esto tiene una expresión muy concreta. En el caso de una partícula que se está moviendo solita, sin interacciones, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula. Es esto. Si hay interacción con las partículas, entra en consideración el potencial de interacción y un montón de cosas, entre comillas. El momentum es sencillamente la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. O sea, son cantidades mensurables. En física todo es mensurable, no es etéreo. O sea, cuando la gente a veces habla de energía, no tiene una definición definida de energía, pero en este caso es eso, no otra cosa, por lo menos en lo que tiene que ver con su expresión matemática. Eso es momentum y energía. Ahora, la ley de conservación es necesaria. Las leyes de conservación son las que te permiten efectivamente hacer todas estas mediciones a las cuales yo he hecho referencia en la sección anterior. Ahora, ya que estuvimos hablando también hace 2 programas sobre el LHC y algunos temas relacionados a él, ¿para qué se usan los detectores en el LHC? El detector que yo te mencioné recién, que es el de burbuja, es uno muy especial y me sirve a mí por lo menos para graficar cómo funciona esto. En principio no es muy diferente de los otros detectores, pero obviamente hay diferencias significativas desde el punto de vista técnico, físico, matemático, respecto a lo que tú quieres medir, etc. Lo que, insisto, te interesa medir son energías y velocidades. Eso es principalmente a lo que se refiere esto. De esos dibujos a los cuales yo hacía mención antes, de esas torsiones, de esas curvaturas, de las distancias, etc., uno puede deducir muchas cosas. Ahora, en los grandes colisionadores, las colisiones, valga la redundancia, que se producen entre las partículas, son tan numerosas, son miles de miles, que lo que tú necesitas no solamente es recopilar datos, sino que hacer una reducción de datos muy grande. Y esto solamente se puede hacer a través de programas computacionales que además están diseñados y desarrollados por físicos y por matemáticos, ¿no? O sea, estos son programas desarrollados por especialistas. Con grandes aportes de la probabilidad, de la estadística, etc. O sea, esto es un problema que tiene que ser abordado desde un punto de vista multidisciplinario. Hay muchos equipos de investigadores cuando se hace un experimento que finalmente recopilan estos datos, los reducen y tienen después que tomar el consolidado de los mismos y sacar conclusiones respecto de las teorías. Eso es lo que se hace en un gran colisionador.
Ahora, hay varios experimentos y varios tipos de detectores asociados, por ejemplo, al LHC. Hay 6 experimentos que yo recuerdo. Uno era el Atlas y el CMS. Ambos tenían que ver, estos experimentos ambos tenían que ver con la detección de la partícula Higgs. Después existía otro experimento que se llama ALICE. Esto no es por cualquier nombre, en realidad son las siglas que dicen algo, ya no recuerdo exactamente qué. Entonces está ALICE, que es otro experimento, y el LHCb. Y por último vienen unos experimentos que son un poquito menores, pero no menos importantes, que eran el TOTEM y el LHCf. El experimento de el ALICE lo que intenta hacer es tratar de recuperar los intentos posteriores al Big Bang, ¿no? Y estudiar la materia en esas condiciones. Y el LHCb, según lo que recuerdo, tiene que ver con la ruptura de simetría en la naturaleza que existe respecto de la prevalencia de materia sobre antimateria. O sea, prácticamente toda la naturaleza se basa en rupturas de simetría. Si no fuese así, no existiría la vida ni había nada. Es decir, la simetría es horrenda desde el punto de vista de que si bien produce orden, un orden aparente, conduce a la inmovilidad. En cambio, son precisamente los cambios los que permiten la evolución del universo. Y esta ruptura de simetría precisamente dan cuenta de eso. En el caso del experimento TOTEM y el LHF, eso tiene más que ver con el estudio de iones pesados y de protones. O sea, hay diferencias entre experimentos y los detectores tienen que ver con esas diferencias. Los 4 primeros detectores asociados a los 4 primeros experimentos están bajo tierra y en forma aledaña al circuito del LHC de 27 kilómetros. Y los 2 últimos están asociados a algunos de estos detectores primarios. Entonces esas son las diferencias, pero tienen características diferentes dependiendo del tipo de experimento que tú quieres realizar. O sea, tienen muchos están asociados a campos magnéticos, etc. Pero sería imposible detallarlo, es muy complicado. Lo que yo he dicho aquí en el programa es una simplificación absoluta del problema. Esto es alta tecnología, no solamente desde el punto de vista tecnológico tiene importancia, sino que desde el punto de vista teórico. Insisto que lo que se hace es reducir todos los datos, tomarlos, analizarlos, ver estas trayectorias, etc., el decaimiento de las partículas. Una cosa interesante es que tú ves el decaimiento de las partículas y puedes no ver la partícula que decayó, pero de los productos que resultan en ese decaimiento tú puedes deducir que se trata de esa partícula. O sea, y ahí tienes que ver la probabilidad efectiva de que ese presupuesto teórico sea factible. Esto se relaciona, por ejemplo, con el caso del bosón de Higgs. El bosón de Higgs, a propósito, que hablamos de él hace 2 programas atrás y hoy también, ¿por qué se dice que existe con una certeza de 5 sigmas? De 5 sigmas. Lo que pasa es que esos son estudios estadísticos. Entonces, para decirlo también en términos coloquiales, lo que en física o en otra ciencia se trata de hacer es uno no hace la demostración directa de la existencia del objeto. Esto no dice que el bosón de Higgs existe. Dice que tú tienes un conjunto de hipótesis y la pregunta es cuál es más factible. De hecho, en estadística generalmente o en probabilidad hay una hipótesis que se llama hipótesis nula. Entonces, en realidad lo que dice la seguridad de los 5 sigma es que, como leí en alguna parte, sería muy mala suerte que no fuese el bosón de Higgs. Eso es lo que quiere decir. O sea, no es tú lo que estás haciendo es descartar otras posibles razones de que este decaimiento se haya producido y que no sea efectivamente el decaimiento de la partícula que la teoría dice que debiese ser el bosón de Higgs. A esto se refiere con los 5 sigma. Ahora entiendo que se han repetido muchas veces estos experimentos con bastante mayor certeza, ya cercana a los 6 sigma. Quiero decir una cosa, porque alguien, a propósito de que, bueno, lo voy a decir ahora, estuvimos en un congreso de filosofía de la ciencia en Finlandia, y en una de las
de las charlas, de las exposiciones, una persona dijo que, claro, bueno, era una crítica, que es muy común, pero tiene que ver con desconocimiento, de que en realidad se hacía este descarte a los 6 sigma, no dijo descarte, sino que por la precisión de los instrumentos. La ciencia no es no solamente precisión de instrumentos, no tiene que ver con eso, no es que el instrumento me da hasta 6 sigma, esto no es una cosa solamente de exactitud, es una cuestión de probabilidades. Si un fenómeno físico, no existe nada asegurado en el universo ni en la ciencia, pero lo que tú haces es no demostrar como una demostración matemática rigurosa un resultado, sino que tú lo que quieres es cierto grado de confiabilidad de que esa cosa efectivamente está pasando. O sea, estamos hablando siempre de sucesos probables. Yo diría que para fenómenos que ocurren, insisto, a 10 elevado a la menos 16 es algo bastante bueno. Muy bien. Llegamos así entonces al cierre de este nuevo programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. De nuevo les reiteramos que el programa anterior sobre los aceleradores de partículas está disponible en nuestro canal de YouTube. Buscan youtube.com/elclubquantic o también en Goyer/elclubquántico. Sí, y además que pronto está por salir la revista del Club Cuántico, en donde vamos a volver a hablar de aceleradores de partículas con mayor detalle, así que todos estos temas que hemos tratado en el programa anterior y en este programa los van a poder leer ahí. La revista, por supuesto, es gratuita y la pueden descargar en Blogspot. También el Club Cuántico lo tienen que buscar ahí. Eso, muchas gracias, muy buenas noches. Y nos vemos en 15 días.